San Salvador, El Salvador. Nacido en el seno de una familia numerosa, Salvador Sánchez Serén era el noveno de 12 hijos de un artesano y una vendedora de comida de un mercado. Serén nace en Quesaltepeque, El Salvador, el 18 de junio del año 1944. Realizó sus estudios de profesorado en la Escuela Normal Alberto Masferrer en San Salvador y comenzó a trabajar como maestro en una escuela rural en el cantón Tilapa, en Huizúcar. En 1965, con 21 años de edad, se convirtió en uno de los fundadores de Andes 21 de Junio, una asociación de educadores salvadoreños. Para 1968 contrajo matrimonio con Rosa Margarita Villalta de Sánchez, con quien procrearía 4 hijos. En el año 1970 participaría en la fundación de las FPL, Primera Fuerza Armada de El Salvador. Dentro de esta organización fue conocido bajo el seudónimo de Leonel González. En abril del año 1983, Sánchez Serén se constituye como secretario general de las FPL y se incorpora a la Comandancia General del FMLN, organización que condujo una fiera guerra civil contra el gobierno salvadoreño. La guerra civil, que dejó al menos 75,000 fallecidos, finalizó en el año 1992 con los acuerdos de paz de Chapultepec, firmados en la Ciudad de México. De hecho, Sánchez Serén fue uno de los delegados oficiales del FMLN a estos acuerdos de paz. En este proceso empezó su vida política legal, a lo cual se dedicó totalmente en la etapa post-conflicto. Pero esto no le eximiría del juicio de algunos salvadoreños, quienes pensaban que no era apto para ocupar cargos públicos, pues a Sánchez Serén se le vinculaba como parte de la comandancia del FMLN y de las FPL durante el periodo de la guerra. En múltiples ocasiones, familiares de las víctimas y excombatientes han hecho el llamado a las autoridades para investigar todos estos crímenes de guerra, pero a pesar de los muchos intentos de estas personas, poco o nada se ha logrado hasta el día de hoy. En varias ocasiones la Fiscalía ha hecho el llamado a Sánchez Serén para presentarse a esclarecer algunas acusaciones en cuanto a varios crímenes. Entre los más sonados se encuentran la desaparición del embajador de Sudáfrica en 1979, Archibald Gardner Dunn, la masacre de miembros de la Marina de los Estados Unidos también cometida en 1985 y el crimen contra 3 oficiales estadounidenses cuando se derribó un helicóptero en 1991 en Lolotique, San Miguel. Estos no serían los únicos crímenes por los cuales se le ha cuestionado al exmandatario. Recordemos que el comandante general era Sánchez Serén, por lo que se cree que él tenía pleno conocimiento de todos estos crímenes cuando fueron ejecutados. Su pasado estaba demasiado manchado, así lo relatan incluso excombatientes que tuvieron que ver de primera mano la política nefasta de ajusticiamientos de miembros de las FPL. Durante años, estos ajusticiamientos se le han atribuido únicamente a Mayo Cibrián. No obstante, el investigador académico Julio Juárez, quien formó parte de las FPL, considera que es un error únicamente atribuir los ajusticiamientos a Mayo Cibrián, sobre quien las FPL cargaron toda responsabilidad ejecutándolo en el año 1990. Por cierto, para los que no han visto el caso de Mayo Cibrián, en la descripción les dejaré el link para que puedan verlo. Continuando con el caso, Juárez considera que toda la dirección del FMLN sabía sobre estos ajusticiamientos, incluyendo Sánchez Serén, quien nunca hizo nada al respecto para frenar lo que estaba ocurriendo. Uno de los primeros asesinatos y uno de los más sonados hasta la fecha ha sido el de la catedrática de la UCA Ethel Pocasangre, un cruel crimen que se los he narrado ya en el caso de Mayo Cibrián. Pese a todo lo anterior, Sánchez Serén se enquistaría en la política salvadoreña y continuaría creciendo. Para el año 2000 fue elegido diputado por el partido FMLN, siendo reelegido posteriormente en los años 2003 y 2006. Entre el año 2001 y 2004 fue coordinador general del partido de izquierda. Para enero del año 2006 sucedió al fallecido dirigente Shafiq Handal como jefe de la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa, manteniendo esta responsabilidad hasta el año 2008.
En abril del año 2007 fue elegido compañero de fórmula presidencial de Mauricio Funes como candidato a la vicepresidencia de la República. Desde su proclamación como candidato hasta las elecciones del 15 de marzo del año 2009, fue señalado públicamente debido a su condición de excomandante de las fuerzas insurgentes. A pesar de eso, Funes y Sánchez Serén serían elegidos presidente y vicepresidente de la República respectivamente en las elecciones celebradas el domingo 15 de marzo del año 2009. En el año 2012, el FMLN, en un acto concurrido, anunciaría la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Serén, llevando a Óscar Ortiz como fórmula presidencial para los comicios del año 2014. A pesar de su pasado, el 1 de junio del año 2014, el ex dirigente guerrillero toma posesión como presidente de la República de El Salvador. Durante su gobierno se acordó ajustar en $300 como salario mínimo para los trabajadores del sector comercio y servicio e industria, incluyendo los ingenios, y en $295 para el sector de maquila textil y confección. En cuanto a los que se ocupaban de las industrias agrícolas de temporada como el café y la recolección de cosecha de caña de azúcar, recibirían como mínimo $224, y por la recolección de cosecha de café, algodón agrícola de temporada y el sector agropecuario debían recibir por lo menos $200. También durante su gobierno, El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo que prohibió por ley las minas de metales sobre nuestro territorio por razones medioambientales y de sanidad pública. También se anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas de El Salvador con Taiwán, reconociendo la política de una sola China, abriendo así relaciones con la República Popular China. Sánchez Serén es también el autor de varias obras literarias, entre las cuales se encuentran Con sueños se escribe la vida, FMLN en el gobierno, La guerra que no quisimos, Ana María combatiente de la vida y El país que quiero. El 1 de junio del año 2019, Sánchez Serén entrega la presidencia a su sucesor, Nayib Bukele, con la tasa de aprobación más baja de todo su gobierno, recibiendo apenas el apoyo del 32,5% de la población. Y es que Sánchez Serén cerró su mandato como el quinquenio más violento en toda la historia de El Salvador. Bajo su mandato se cometieron 23.025 homicidios en todo el país. En sus primeros 6 meses de gestión prometió una política de seguridad enmarcada en su programa El Salvador Seguro, con la prevención del delito y una policía comunitaria como una punta de lanza. No obstante, la violencia estatal se convirtió en el sello de su gobierno. 261 ejecuciones de policías y más de 100 efectivos militares sin vida fue el saldo de su programa, el periodo más mortífero para los diferentes cuerpos de seguridad. De acuerdo con los reportes oficiales, en la mayoría de ataques contra los integrantes de la policía y Fuerza Armada, las pandillas lo hicieron con saña y lujo de barbarie. Algunos los desaparecieron, desmembraron y sus cuerpos los encontraron días después. En otros hechos, las ejecuciones las cometieron frente a parientes o incluso llegaron a ejecutar parientes de los efectivos. En el canal, de hecho, tenemos el caso del sargento Galeas, quien fue ejecutado frente a su esposa e hijos. Así es que para quien le interesa ver este caso, va a estar también en la descripción. La violencia pandilleril contra los cuerpos de seguridad y población se incrementó de manera desmedida, y pese a ello, las diferentes organizaciones nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos nunca se pronunciaron a favor de las víctimas y de sus familias. Se sabría también que el expresidente Sánchez Serén, en 4 años de gobierno, ocupó $147,96 millones para gastos secretos que su administración se ha negado a transparentar al público. La partida de gastos reservados de la presidencia de Sánchez Serén es la tercera más abultada de los últimos 25 años. Solo la superan las de Elías Antonio Saca y la de Mauricio Funes. Curiosamente, los dos expresidentes acusados de peculado y lavado de dinero por el uso discrecional de esta cuenta especial. La partida de gastos reservados es una sección especial dentro del plan de gastos anual o presupuesto de la presidencia. En principio, el mandatario puede disponer de este dinero según su propio criterio. El nombre técnico de esta partida
medida ha ido cambiando con el tiempo, pero diferentes informes oficiales indican que los 6 presidentes que han ejercido desde el año 1989 en nuestro país han ocupado esta partida especial. Los gobiernos de Arena y el primer gobierno del FMLN hasta el año 2010 nutrían la billetera de gastos reservados moviendo dinero de los ministerios a presidencia. Lo hacían sin pedir permiso a la Asamblea Legislativa. La Sala de lo Constitucional prohibió la práctica en agosto del año 2010. El Consejo de Ministros de Funes gestionó entonces la aprobación de una ley de presupuesto para el año 2011 que permitiera hacer estos movimientos. La Asamblea Legislativa lo aprobó en noviembre del año 2011 y la Sala volvió a prohibir la práctica, por lo que Funes implementó otros mecanismos. Comenzó recortando partidas del presupuesto de presidencia y repartiéndolo a préstamos para aumentar el capital en la billetera secreta. Sánchez Serén habría copiado estos últimos 2 mecanismos que usó Funes. El primero consiste en hacer recortes internos del presupuesto de presidencia y ubicar ese dinero en los gastos reservados, lejos del escrutinio público. Serén reorientó más de 40 millones de dólares hacia la partida secreta. El segundo mecanismo que usó Sánchez Serén fue desviar fondos de préstamos hacia los gastos reservados. De los 40 millones en recortes internos de presidencia, por ejemplo, habían 1,5 millones que llegaron a presidencia gracias a un préstamo entregado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esos 1,5 millones de dólares eran parte de un préstamo por 100 millones que el Estado salvadoreño debería pagar antes del 2034. Según el contrato número 2139 suscrito con el BCIE, estos 1,5 millones debían usarse exclusivamente para financiar proyectos de inversión productiva y social. No obstante, la administración de Serén movió estos fondos a los gastos reservados, convirtiéndola en una partida opaca que nunca había sido auditada por la Corte de Cuentas. El 23 de julio del año 2021, la Fiscalía ordena la captura del exmandatario Salvador Sánchez Serén en su carácter de vicepresidente en el gobierno de Mauricio Funes por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, el ex vicepresidente recibió fondos ilícitos por un total de $530,000. El 28 de agosto del año 2009, Sánchez Serén abrió la cuenta 21024066 de el banco hipotecario llamada Sánchez Serén Cuenta Vicepresidencia de la República. Ese mismo día recibió un cheque por $25,000 girado desde una cuenta del mismo banco que era manejada por Francisco Rodríguez Arteaga, el entonces jefe de unidad financiera de Casa Presidencial, condenado a 3 años de prisión por anomalías en el manejo de la partida de gastos reservados durante el gobierno de Antonio Saca e investigado por la misma razón por su actuación durante la administración de Mauricio Funes. Entre el 28 de agosto del 2009 y el 12 de septiembre del 2012, desde una de las cuentas a cargo de Rodríguez Arteaga, se giraron 9 cheques y se ordenaron 10 traslados de fondos que suman $662,500 hacia la cuenta del entonces vicepresidente. Los detalles de estas operaciones financieras están consignados en una auditoría forense contable financiera tributaria, que fue ordenada por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. En su segundo mes como vicepresidente, Serén recibió otros 2 cheques que no dejaron mayor rastro porque fueron cobrados en efectivo por empleados de Casa Presidencial. Eso sucedió, por ejemplo, con el cheque 128 y 203, girados por $5,134,18, dinero que fue cobrado en efectivo por Ramón Trujillo, un mensajero que vive en San Marcos. Kelly Maribel Arevalo Rivera, la entonces asistente efectiva del vicepresidente, recibió también un cheque a su cuenta bancaria. Según la declaración de Kelly, los cheques que ella recibía eran como una caja chica de la vicepresidencia que se utilizaba para pagar papelería oficial, el establecimiento para personal que salía a hacer diligencias de esa oficina y para comprar azúcar y café. En su declaración, la asistente no aclara por qué recibió dinero para comprar cosas que ya estaban dentro del presupuesto oficial de Casa Presidencial. Según el Ministerio de Hacienda, la presidencia tenía una partida para la compra de todos estos insumos por un monto de $1.1 millones entre el 2009 y el 2014. En ese total disponible, Casa Presidencial gastó $1.039.769, es decir, del total proyectado para la compra de papeles sobraron un poco más de $147,000.
Para este momento también se anunciaba que Sánchez Serén era oficialmente un prófugo de la justicia. Había salido de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre del 2020 y jamás regresó al país. En el año 2021, el Ministerio Público de El Salvador dio a conocer que la Interpol tiene una orden de búsqueda y captura internacional contra el expresidente Serén. En este punto también se sabría que las autoridades de Nicaragua nacionalizaron al exmandatario y a toda su familia. El exmandatario de 77 años se convirtió así en el segundo líder salvadoreño requerido por la justicia de El Salvador en ser cobijado por Daniel Ortega. Enfatizar que la Constitución nicaragüense prohíbe la extradición de sus ciudadanos. A Sánchez Serén se le sumaría una acusación penal más. El exmandatario sería acusado penalmente de participar en una red de corrupción que presuntamente se apropió de más de 187 millones de dólares de las arcas del Estado. El fiscal agregó que los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques del fondo público a 6 cuentas bancarias no autorizadas y estaban a nombre de empleados de la presidencia. Para este supuesto desvío de fondos se utilizó la cuenta presupuestaria de gastos reservados. También habrían desviado 3,9 millones de dólares de las donaciones del gobierno de Taiwán. Recordemos que en agosto del 2020 Sánchez Serén anunció que El Salvador rompía relaciones con Taiwán e inmediatamente las establecieron con la República Popular China. En el año 2023, Sánchez Serén sería también incluido en la lista Angel como actor corrupto y antidemocrático. También ha salido a la luz pública un documento, específicamente recibos, a nombre de Sánchez Serén, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Educación ad honorem. El documento consignaba que Sánchez Serén recibía un sobresueldo de $10,000 mensuales. Según la Fiscalía, este monto fue recibido durante 5 años de gobierno. A Sánchez Serén le correspondía el pago de $600,000, pero los fiscales solo han presentado ante un juez 53 recibos de sobresueldo para acusarlo por lavado de dinero de $530,000. Según los recibos que la Fiscalía ha presentado como prueba, el último sobresueldo del vicepresidente data del 20 de mayo del año 2014, tan solo 11 días antes de juramentarse como nuevo presidente de la República. Hasta el día de hoy, el presidente Sánchez Serén no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones en su contra, ni sobre las razones que lo llevaron a nacionalizarse en el vecino país de Nicaragua. Algunos miembros de su partido, el FMLN, califican la acusación como una persecución política. En diciembre del año 2022, la Fiscalía incautó al exmandatario un inmueble, 3 vehículos e inmovilizó 2 cuentas bancarias valoradas en $1.275.000. El monto total de lo incautado asciende a los $1.312.158 con 2 centavos. También se le ha incautado inmuebles a la hija de Sánchez Serén y a su yerno por considerar que tenían origen ilícito. Hasta el día de hoy, Sánchez Serén continúa prófugo de la justicia salvadoreña. Finalizamos el caso de este día. Si mi contenido te parece interesante, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún caso. Si deseas apoyar a este canal, puedes hacerlo a través de PayPal. Recuerda que en la pestaña videos podrás encontrar muchos más casos como este. Te dejo mis redes sociales, por favor no olvides dejarme tu valioso like. Muy agradecida por la fiel compañía. Me despido. Hasta una próxima edición.